Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 13 de noviembre del 2025 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y ya usted puede ver en los diferentes establecimientos cómo se van colocando las decoraciones navideñas. Hay muchos que arrancan desde octubre. Aquí entrando vi que están ahí poniendo esto muy bonito. Qué bueno, el ambiente, la actitud, la gente siempre toma como que otro mood, ¿no? Otras sensaciones se generan. Qué bueno, ojalá y todo siga bien. Ya superamos lo del blackout. Ahora nos quedan, hay unas buenas informaciones de un informe que dice el listín que se agenció, que consiguió, que vamos a verlo en unos instantes. Y justamente como yo les explicaba ayer, yo hice mi programa ayer y hablaba de eso, porque si hay alguien que tiene experiencia en eso de haber sufrido siendo funcionario esos apagones generales por debilidad del sistema, es quien les dirige la palabra. Yo cuando fui superintendente, que encontré un desastre en el sistema eléctrico, y por eso usted ve, no, pero que hubo tantos apagones, sí, no, pero como les decía ayer, no se puede decir que hasta el 12, que hubo otro en el 8, que hubo, sí, a mí me tocaron 5, pero en el primer año de mi gestión, porque venía arrastrándose todo. Usted sabe que el cambio de gobierno es en agosto del 4. Yo tenía que sentar a los generadores alrededor de mi mesa para resolver los problemas de pago, de demandas de uno con otro, y el sistema en el suelo, apagones por un tubo. Digo, no, póngame energía, que esto lo vamos a ir corrigiendo. Y así sucedió, y esa es la historia. Y yo tuve que enfrentar, les decía ayer, 5 interrupciones, 5 apagones, 5 blackouts en el 2005. Y tomamos medidas, y tomamos correctivos, y impusimos reglamentaciones, y operatividad y protocolos, y eliminamos eso. En el 8 volvió, 8 o 9, hubo otro blackout, afinamos, apretamos aún más las tuercas y todo, y hasta el 15 están ya yo fuera, yo pasé en el 11 a la refinería. Hubo otro blackout y creo que en el 18 después, porque el sistema se robusteció, el sistema creció, maduró, se tomaron las previsiones correspondientes en el área de transmisión, se instalaron los capacitores necesarios, los transformadores, tomaron decisiones para el deslastre de carga, para sacar los circuitos automáticamente, los generadores, unos protocolos particulares, cómo tenían que operar, las plantas que estaban como disponibles, los mínimos técnicos, la cantidad de combustible que se necesitaba cuando salía una planta, un sinnúmero de cosas que se tomaron en conjunto con todos y le dimos otra cara al sistema. Lo que sucedió ayer, ahorita lo vamos a ver, y yo decía que lo importante era que se determinara, se diagnosticara claramente qué es lo que había sucedido para tomar los correctivos del lugar. Yo decía, bueno, a cualquiera se le murió un tío, que lo que me parecía a mí totalmente inaceptable era que el metro hubiera salido de servicio, como exigía el presidente, decía el presidente Fernández, lo mencionaba que él había hecho la crítica. Y eso era inaceptable. Y hoy hay unas explicaciones que demuestran que teníamos totalmente la razón. Por supuesto, ayer, cuando hablábamos de eso. Entonces vamos a conocer tanto del reporte ese, un análisis que tiene el diario, el listín en el día de hoy, las explicaciones que dan las autoridades del metro, que no son más que una admisión de lo que decíamos ayer. Con relación al blackout, hay que esperar el reporte del comité de fallas que está trabajando, desde ayer se reúnen, vamos a conocer, pero eso es lo importante, que se tomen los correctivos a futuro, porque
Le decía ayer y se lo trataba de graficar, de poner esquemático, que el sistema eléctrico es como una especie de ser viviente que va creciendo, que se va desarrollando, que en el transcurso de ese desarrollo va cambiando sus características. Como un niño no tiene las mismas características que un adolescente, como un adolescente no tiene las mismas características, piénselo, hasta orgánicas, de una persona adulta mayor, de un anciano, etcétera, etcétera. Entonces, entiéndanlo así. Entonces, obviamente, hay que ir tomando correctivos, hay que estar ojo avisor, el regulador, el supervisor, el mismo sistema per se tiene que ir dando las señales y los agentes diciendo y esto y aquí y aquí y acá, para que se vayan corrigiendo cualquier desajuste que pueda haber, cualquier situación que en un futuro, en un momento determinado, pues deriva en lo que sucedió ahí. Ahorita vamos a entrar entonces. Bien, eso es acá. Ustedes saben, bueno, en Estados Unidos, también vamos a conocer ahorita también esas informaciones. Se aprobó, por suerte, ya el presupuesto, como se estaba previsto, porque si 7 u 8 legisladores, senadores se fueron, apoyaron, y 7 demócratas y un independiente apoyaron el presupuesto que va a operar. Mientras tanto, ayer lo pasaron en la Cámara de Representantes y el presidente Trump inmediatamente lo firmó y dijo que es una victoria, y hay problemas. Yo le decía desde ayer en el Partido Demócrata, porque muchos entienden que lo que hubo fue una capitulación, que el Partido Demócrata había tenido un gran desempeño el martes en aquellas elecciones adelantadas que hubo, en parte por el desastroso gobierno, según lo estima la población norteamericana, el costo de la vida, la disminución del poder adquisitivo, aunque Trump dice totalmente que no y no quiere que le hablen de eso, de la palabra affordability, que es asequibilidad, sería la traducción en español. O sea, ser asequible, que tú tengas dinero para poder comprarte esto, lo que necesitas, tu canasta básica. Entonces, él no quiere oír eso porque no le favorece. Entonces, se aprobó eso ayer. También se juramentó una representante, que son como los diputados de allá, de Arizona, de ascendencia. Su padre había sido también diputado. Díganle diputado para entenderlo mejor. Apellido Grijalva, Adelita Grijalva, de americana, obviamente, pero de ascendencia mexicana. Y el speaker del House, de la Cámara, el Pacheco de allá, no la juramentaba por nada del mundo. Tenía como 2 meses, mes y medio, no la juramentaba. Y era obligatorio y buscaban 1000 excusas, y el que estaba cerrado, cerró la legislación, no la abría, alegaba 1000 cosas. En otras ocasiones sí, inmediatamente los juramentaban porque les convenía para que votaran por determinadas iniciativas. En este caso él no la juramentaba porque ella, inmediatamente la juramentaran, iba a votar para una moción que obligaba, que exigía que se presentaran todos los documentos del caso Epstein, el pedófilo ese, delincuente condenado, y la novia, la amante, la que le hacía los trabajos y le buscaba a las niñas y las muchachas menores de edad, que le echaron 20 años, que la sacaron en estos días de una cárcel de máxima seguridad y la tienen por allá prácticamente en una cárcel que es como un resort. Ya salieron hasta unas cosas ahí para que diga que Trump no tiene que ver con eso. Pues ella ayer se juramentó también. Inmediatamente votó para la resolución, que era lo que querían evitar. Llamaron gente a la Casa Blanca, demócratas, que estaban que habían pedido y habían dado su firma, la representante Mays y otros. Bueno, el fin es que se aprobó eso, y además, antes de eso, por demás, los demócratas habían dado a conocer unos emails del señor Epstein a la
Ghislaine esa, la que está presa, que era su amante, su socia, sobre el Trump, en los que, ahorita vamos a verlo, se señala que sí Trump sabía de lo de las chicas y ese tipo de cosas. Un escándalo de marca mayor, por eso no querían ellos que ella se juramentara, por eso no querían, por eso desde la Casa Blanca han tratado de todos modos, de todas las maneras posibles, de querer ahogar esa situación del Epstein File, del expediente Epstein, que es uno de los reclamos. El problema con eso ha sido que el propio MAGA, el movimiento MAGA de Trump y esos ultraconservadores y todos, y republicanos, siempre usaron eso como un ariete, como un mecanismo de presión, porque entendían que el FAO se le pegaba a los demócratas, porque ahí sonaban algunos demócratas, pero las pelotas, las bolas, como dice Hipólito, le están cayendo justamente en los pies a Donald Trump, que en el 4 era íntimo de ese señor, y después de que se separaron, eso no se sabe, y él fue de los que decía, problema de todo en la vida es que hay que ser coherente. Él era de los que decía, porque le convenía políticamente y lo usaba, que inmediatamente subiera iba a dar a conocer todo lo relativo a ese expediente. El FBI, Kash Patel, hacía campaña en función de eso. El segundo a bordo del FBI también hacía campaña en función de eso. La Procuradora General también. Y ahora, después que están ahí, lo que han querido dar, lo del gran jurado, 30.000 papelitos por aquí, cuando realmente debe ser el expediente completo, con las listas, con los teléfonos, con los datos bancarios de quienes pagaban y quienes no. Entonces se está ocultando. Ahora van a tener aparentemente que presentarlo y por eso no la juramentaban a ella. Bien complicado el panorama en los Estados Unidos. Igualmente, bien complicado el panorama aquí con el tema de la iglesia. Y vamos ahorita, ustedes recuerdan que el viernes hablábamos, ¿verdad?, de que el sábado se juramentaba, se ordenaba el párroco, el padre Manuel, como obispo, y la diócesis que se creaba, Estela Mari, que la había creado el Papa, y el domingo fue el de Tomás Morel Diplán, el coadjutor designado por el Vaticano para sustituir a Osoria. Pues Osoria ha explotado con una carta que la vamos a ver ahora en unos instantes. Porque el hombre obviamente no ha querido, o sea, sabíamos que él había, no sé si es decir que atropellado o marginado a todos aquellos sacerdotes cercanos al cardenal López Rodríguez. Y uno de ellos era el padre Manuel, mi amigo, que estaba en la iglesia Santa Cecilia, en la de los músicos, por allá por el José Contreras, donde vivía mi madre. Y luego pasó al San Juan Bautista, él dirige Moviarte, es una escuela politécnica, los niños ahí, es una cosa bellísima, hacen unos aviones que tienen ahí, unas cosas, esos muchachos ahí, es una escuela de esa de calidad. Y lo marginaron y no sé si lo atropellaron, le quitaron muchísimas de las funciones que él tenía. Recuérdense que él era speaker de la vocero de muchas cosas de la iglesia. Al final igual, a Masalle, y etcétera, etcétera. Todos sabemos todo eso en el reinado de este Osoria. El Francisco Osoria nunca ha sido santo de mi devoción, por supuesto, por todo eso. Y sale en estos días la designación del obispo coadjutor, del obispo de La Vega, como su sustituto. Una vez cumpla los 75 años, él tenía 73, tiene creo que 74, o sea que el año que viene se va. Pero hasta ahí es lo que uno entendía. Ya el Papa había nombrado un joven, un cura de Santiago para los asuntos de la fe y qué sé yo qué cosa, yo no me recuerdo, pero yo lo comenté aquí. Dije, el hombre estoy hablando del Papa 14, ¿no? León XIV, el nuevo Papa, después de Francisco.
Pero lo que no ha sorprendido, porque uno no conoce de estas cosas interiores, yo presumía y lo dije aquí cuando designaron y se dio la noticia del padre Manuel, ¿te acuerdan? Lo manejé me alegré bastante y eso, y hablé, y ni siquiera entendí, yo pensé que era Estela María, y me dice mi hermana, no, Estrella de Mar, anda la porra. Bueno, pero eso a mí me pasan esas cosas, eso no tiene relevancia. Se rió mucho él, dijo cuando volviera de Roma nos veríamos. Pero ha salido esta carta, señores. Una carta escrita escrita con... A mí me decía en una ocasión una persona que yo conocí, de las que me han, digamos, influido de algún modo, fue un señor que fue el primer secretario de la Comisión de Energía de Chile, en el gobierno de Pinochet, que trabajamos juntos en la reforma de la industria eléctrica de aquí de nuestro país, y después con la anterior ministra de Defensa, que también estuvo en la Comisión de Energía, Vivian Blanco, se llama Sergio Lorenzini. Por allá por los 90, 91, 92, qué sé yo, estaba en el Banco Central y trabajamos en el equipo que diseñó la ley y todo ese tipo de cosas, y redactó la ley. Y yo escribía esos artículos respondiéndole, me peleaba mucho con Andy, con Jaime Aristi, con mucha gente que a veces tenía opiniones que divergían de las que nosotros entendíamos era el camino correcto para la reforma, lo que hoy hay hoy día, a pesar del blackout, no, esos son detallitos. Y él me decía, cuando yo le escribía mis artículos para responderle, nosotros éramos el equipo técnico del Consejo Nacional de Energía, se llamaba, no Comisión Nacional, Consejo. Ahí estábamos representados, Ministerio del Banco Central, que era yo, de secretariado técnico, que luego pasó a ser economía, de industria y comercio, de finanzas, etcétera. Más o menos así es la cosa. Él decía, Francisco, es que tú escribes con mucha acidez. Y digo, bueno, don Sergio, lo que pasa es que yo lo escribo así, porque así que me emociono, y después me siento y empiezo a quitarle, y a mejorarlo, a bajarle, como dicen los tigres, de que bájale 2. Y la verdad lo atenuaba. Pero si empezaba desde el principio atenuado, al final no iba a salir bien. Entonces yo arrancaba y me decía, que tú es que eres muy ácido. Y digo, bueno, pues yo lo arreglo ahora. Y le iba quitando esa acidez, le iba echando su agüita, ¿no? Al vino. Entonces, esta carta del Monseñor Osoria está escrita con ira, con rencor. Y empiezo. Monseñor Osoria, y lo titula el periódico Listín, entiende lo suspendieron por mala administración. Son cosas que él dice que son... Manifestó que entiende fue suspendido por la Santa Sede por mala administración del patrimonio diocesano para cuestiones económicas y financieras y del personal eclesiástico. Y él dice que a pesar de eso, a él nunca se le amonestó ni se le advirtió. ¿Y por qué? Porque en el nuevo arzobispo que se ha designado, el coadyuctor, que lo sustituirá a él, se le han dado unas funciones y él mismo lo explica Osoria. Explicó que el nuevo arzobispo coadyuctor tiene unas facultades especiales que se le dieron particularmente, exclusivas. O sea, él es que tiene que tomar decisiones con relación a esto. Para el ámbito de la administración del patrimonio diocesano, para cuestiones económicas y financieras, así como para la gestión del clero y del personal eclesiástico. Ahora, quien nombra, quien designa, quien mueve, quien pone, quien quita, no es Osoria. Quien asigna recursos para tal iglesia, para tal que yo qué, para tal que yo cuánto, no es Osoria. Nada que tenga que ver con asunto económico, financiero, ni con mover a un cura para allí, ponerlo para acá, quitarlo para allí, ponerlo para acá, nada. A él lo que digo que le han dejado, y él mismo lo dice que mantendrá la titularidad del cargo, el título, pero se le suspenderá la potestad del gobierno. O sea, él es un cero a la izquierda en cuanto a lo que su gestión se refiere. A mí me han dejado solo el título de arzobispo metropolitano de Santo Domingo.
solo el título. Y él dice que acepta con obediencia la decisión de la iglesia, pero en su misiva lo que resume es ácido corrosivo. Para la gestión del clero y del personal eclesiástico, todas estas son las funciones que tiene ahora Monseñor Tomás Diplan. Evidentemente, dice él, además, oigan esta parte, y voy a hacer ahora mis comentarios, que en una ocasión, y él escribe, eso es una carta que él le manda a sus amigos, yo supongo que a Juan Bolívar, a Uchi, ahí veo a Julio Martínez Pozo en las radios defendiéndolo de hace mucho, comparándolo hasta, no sé, con tal Santiago, creo que era un mano de Jesucristo. Hay que estar vivo para oír cosas. Dice él que el prefecto del dicasterio para los obispos, el cardenal Mark Aulet, en una visita de cortesía, habló de unas acusaciones contra él que parece que estaban en la Santa Sede y dijo que al final le dijo a él, usted tiene muchos enemigos. Y él termina diciendo, refiere lo que le había dicho esa persona entonces, el prefecto tal, y ahora dice, han vencido los enemigos. Bueno, usted pisoteó a mucha gente, usted se alineó en unas causas que no son las mejores, según entendemos muchos dominicanos. La iglesia había perdido, con la salida de Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, la iglesia católica había perdido su preeminencia. Y la de mi tío, como yo digo, Agripino, digo mi tío es relajando porque yo hice 2 carreras en Ucamaima, después que estudié fuera, economía y finanzas. Agripino era una persona que se aparecía en todo cuando había, fuera de sus otras cosas, ¿verdad? Pero era el negociador por excelencia, el que hace, cuando habían problemas aquí, Agripino era el que, ¿verdad? En la Ucamaima nos sentábamos a discutir cualquier tema económico, financiero, político, todo. Era Agripino y Nicolás de Jesús López Rodríguez. Yo me recuerdo cuando el cardenal ponía en su puesto hasta los embajadores americanos. Aquí no hay quien se atreva a decirle ni pío a un embajador americano. Un tal Pastorino que hubo aquí una vez, el cardenal lo ponía en su puesto. Y a esos los periodistas y también no querían saber de él. Esos que digo, entonces, a esos que Osoria le mandó su carta, posiblemente por esos son los amigos. Entonces, esta carta realmente evidencia los cambios que está habiendo en esta gestión del Papa León XIV. Y es que la Iglesia Católica realmente, como les digo, había perdido preeminencia con la gestión de este señor, que ahora solamente le dejan, como él mismo lo dice, con dolor. Han vencido los enemigos, quizás ha ganado la iglesia. Yo lo vería de otra manera. Desde que yo vi que le mocharon, a decirlo así, que se entienda, ¿verdad? Le quitaron al arzobispado de Santo Domingo y le crearon esa diócesis ahí, la Estela Mari, que tiene a Santo Domingo Este, que es más grande que el distrito, a Guerra y a Boca Chica. Yo dije, bueno, le están quitando poder. Y le están restituyendo a esas personas que tenían la iglesia en un alto nivel, en un gran sitial. Y fue llamativo que el sábado, cuando se estaban en la ordenación, el padre Manuel, el obispo Manuel, daba las gracias, y cuando lo mencionó a este señor Osorio, lo mencionó para dar las gracias porque había designado, creo que al cura, el de allá de Higüey, Castro, para que tomara se encargara de la preparación de todo lo que sucedió, porque eso es un protocolo muy fino que se hace, muy bello y muy bonito todo, y las cosas muy. Entonces, nada, esas son las realidades, ahí está. Usted se manejó como político ahí y atropelló a los otros con luces, y eso tiene sus consecuencias. Yo no entiendo que los enemigos hayan triunfado, sino que la iglesia ha ganado. La iglesia ha ganado.
El Comité de Fallas del CENI, del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, presentará en 2 días el informe, el viernes, mañana. Eso informó el amigo superintendente de electricidad en un comunicado a la superintendencia, a los expertos del Ministerio de Energía, de la superintendencia, del organismo coordinador y de la empresa de transmisión, están elaborando el informe para presentarlo a la población, y es lo correcto y es lo que yo le decía. Lo que se informó primero era un preliminar. La primera de las misiones que tiene esta mesa técnica del Comité de Fallas que está evaluando es verificar el cumplimiento de los protocolos de operación en el campo. Lo que yo le decía ayer, se establecieron unos protocolos desde mi gestión que tienen que cumplirse rigurosamente para que no sucedan esas cosas. Lo segundo es recopilar y analizar la información técnica de los distintos segmentos del sistema. Yo le decía que el sistema SCADA está todo computarizado, todo eso está ahí en tiempo real. En milisegundos se determinará qué se disparó, cómo entró, qué fue lo que sucedió, etcétera, etcétera. Entonces vamos a esperar que ese informe mañana se nos presentará, dijo el superintendente Andrés Astacio, que estamos requiriendo la información de todos los elementos de red a los fines de que los mismos puedan ser analizados por los técnicos. Eso es correcto. Pero les decía que había habido no será el informe porque se lo van a dar a conocer mañana, quizás un borrador de lo que se va a dar a conocer, lo ha publicado el Listín. Dice, una investigación a la que el Listín tuvo acceso identificó, titula, un error humano operativo provocó el colapso energético. Alguien iba a sacar una cuchilla para unas cosas, ahora le explico, y sacó la que no era. Bueno, pero resumen Listín, dice la falta de personal técnico calificado en la ejecución de maniobras de alta tensión, ausencia de protocolos de entrenamiento continuo e insuficiente supervisión operativa. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que en la subestación de San Pedro de Macorís, ahí en la CESPEN, la apertura manual de una cuchilla generó una perturbación severa, una falla en la línea de la subestación de 138 a 69 kV, San Pedro 1, y a la línea 138 San Pedro Cumayasa. La apertura manual del lado de la línea 138 Cumayasa tenía que abrirse, creo que para el otro lado, y se abrió la que no era. Y eso provocó, cuando se quiso volver a conectar, ya no hubo manera de recuperarlo. Ahora, el informe dice, una maniobra incorrecta en la subestación San Pedro 1, agravada por la ausencia de protección diferencial de barras. Eso fue lo que sucedió. Se sacó una barra, debió sacarse la otra y eso debió pararse ahí. Admite que hubo falla de coordinación entre las protecciones de generación, el EDA, que es el esquema de desconexión, de deslastre automático de carga, la salida automática de circuitos que yo le dije ayer que tiene que haber. Todo eso lo establecimos, cómo deben operar las generadoras, control de la frecuencia por instrucciones, y ellos siguen diciendo, en ese momento habían 40% de energía renovable, hoy hay una declaración de la Asociación de Energía Renovable, hay un problema con la renovable en la gestión, a veces cae la demanda, sacan las renovables, pero había un 40%, no tienen inercia, ellas no aportan, las otras plantas son las que pueden resolver ese problema, no tienen potencia de reserva primaria, ellas son lo que hay. Pero obviamente eso tiene que tenerlo contemplado el sistema para su correcta operatividad. Entonces el informe dice, hubo deficiencia en la capacitación y los protocolos de operación. Se requiere una revisión integral de los esquemas de protección porque no dispararon los esquemas de protección para evitar que se fueran en cascada las otras plantas. También señalan que los procedimientos de maniobra y el plan de restauración, el Black Star, en negro, que yo le decía, para recuperar el sistema después que se cayó total, eso tiene un protocolo, dice que no se ha practicado, aparentemente que duró mucho. La salida inicial de 591 megavatios no debió haberse llevado todo el sistema, dice el informe, porque en eventos previos habían salido hasta 1.400 de un tiro y no se perdía el sistema, quedaban islas, como yo le decía ayer.
porque tiene que haber las coordinaciones y el esquema de deslastre automático de carga, la salida de circuitos que son los que están previamente diseñados para cualquier cosa que suceda. El Centro de Control de Energía dice, el circuito tal de la distribuidora, sácalo, saca el circuito tal, saca tal, y tienen que salir automáticamente para que se adecue en tiempo real la operación del sistema y se estabilice la frecuencia y se mantenga el voltaje en los rangos en que va. Dice el informe que publica el listín, es probable que las unidades generadoras de energía hayan salido de servicio antes que los circuitos de media tensión. O sea, que se puso la carreta delante de los bueyes. Tiene que haber un protocolo. Primero van saliendo los circuitos, se perdió una capacidad de generación, tienen que salir circuitos, sacar carga, el deslastre automático de carga, automático, por eso se llama esquema de deslastre automático de carga, EDAC, es automático. Eso sale en automático, no hay ni siquiera que mandarlo, por eso tiene que estar establecido. Entonces dice el informe que puede ser que las plantas se hayan desconectado antes de que salieran esos circuitos y por eso obviamente se salieron todos los otros más, uno atrás de otro. La regulación primaria y secundaria de frecuencia no logró restablecer el valor de los 60 Hz, que tiene un rango, arriba y abajo. Hubo una recuperación lenta, porque a las 6 de la tarde solamente había un 25%. Yo les decía que cuando sucedían esos eventos, yo me internaba en el Centro de Control de Energía allá en Herrera, que pertenece a la empresa de transmisión. Ahí estaba Norvo y todos los otros técnicos. Yo me metía ahí y cuando había ciclón, desde ahí yo estaba con ellos, los apoyaba hasta que no recuperábamos el sistema. Yo estaba ahí, eso era parte de mis funciones. Yo lo entendía. Limitada disponibilidad de personal especializado para el reinicio escalonado. Bueno, eso dice este informe. Recomiendan que se establezca una protección diferencial de barras en todas las subestaciones troncales de 69 y 138 kV. Revisar y coordinar selectivamente los ajustes del EDAC, del esquema de deslastre automático de carga, de los circuitos que tienen que salir automáticamente para evitar que la frecuencia se caiga, porque no le puede meter. Usted tiene una planta eléctrica en su casa y usted mete usted no ve que si usted le mete la lavadora, los aires, la qué sé yo qué, ella se echa. Usted tiene que saca tal cosa, entonces eso es básicamente, esto es lo que sucede en el sistema eléctrico. Revisar los relés de frecuencia y las protecciones de generación. Y revisar si el protocolo, si las generadoras salieron antes de los circuitos que tenían que deslastrarse automáticamente. Entonces, ahí está, debe probarse periódicamente los procedimientos de arranque en negro para que no se dure mucho. Igual que como lo que sucedió, que es lo que yo decía. ¿Cómo pudo haber pasado que teniendo 3 circuitos, 3 subestaciones y 40 megavatios disponibles, el metro saliera de circulación? Por lo menos la gente a pie por las redes, por los rieles, cuando con esas 40 megavatios se podía haber mantenido la electricidad mínima para los servicios básicos y llevar los trenes hasta los andenes y hasta que se restableciera. ¿Pero qué pasó? No servían las baterías, no había combustible, que si el combustible se había dañado, y la explicación cantinflesca es que el blackout sucedió justamente cuando estaban dándole mantenimiento a las plantas. Oiga usted, son creo que 18 plantas de 2.5, son 45 megavatios, 40 megavatios, que debieron entrar automáticamente. En los hospitales tienen que tener unas unidades de generación de emergencia que entran 7 segundos. Yo creo que eso era el mínimo requerido o el máximo requerido para arranque automático. Porque tú tienes un paciente en una sala de un quirófano, se te muere Rebeca si se te va la luz. Como dice el cura, ¿no, verdad? Entonces eso tiene que ser así, restablecerse el servicio inmediatamente. La OPRE explica el uso que le dio a la planta del metro. No le dan mantenimiento,
las baterías no servían. Yo me fui por 4 días, uno de los carros en la casa ahí que se le descarga porque tiene parece que tiene un consumo. Cuando llega el domingo ahí, está descargado, fue a prender, cero, cero. Yo tengo unos cargadores que uno los carga en su casa y se los conecta y prende. Ni con eso. Probé con todos los cargadores de la casa. Nada, no quiso. Tuve que coger, bajo el esquema antiguo, coger el cable, buscar el otro carro, jumpearlo, ahí prendió. Dejarlo prendido para que cargara. Eso había que hacer con estas plantas permanentemente, periódicamente, prenderlas, darle mantenimiento, tenerlas a punto. Para cuando se necesitaran, entraran ipso facto, al momento. Para eso se compraron, para eso se invirtió en ellas. Entonces resulta que no se le da mantenimiento, que hubo que botar el gasoil. Óigame usted. No, porque hasta los cuartos de uno, míralo cómo lo botan. Entonces no hay para la indexación. La batería ahora hay que comprarla porque se dañaron. Porque si no las cargan, si no les dan, si no prenden la planta, sabrá Dios si la planta ahora sabrá Dios, el gasoil, el aceite, todo, que lo agarró justamente, tenía que agarrarla dando mantenimiento. Embuste, es una excusa. No lo cree nadie. Vamos a creer en casualidad ahora, en va a llover. No, por supuesto que no. Debieron cancelarlo el presidente, al que dirige el OPRE, yo no sé ni quién es, ni cómo se llama, ni me interesa, ni me importa, junto con todo el lío que tienen en la columna que están construyendo por los Alcarrizos y otros rebú que han armado por allá por Villamella, que están construyendo una columna y han roto una tubería de la casa y han del reguero de agua. Imagínense ustedes cómo es que a lo loco, sin saber, sin hacer un estudio de suelo, que van y construyen una tubería, una columna donde hay una tubería de agua. Eso está manga por hombro, esto es lo que uno pudiera decir, aparte de todas las denuncias que ha venido haciendo el listín, por lo menos, de cómo se ha deteriorado el servicio del metro. Pero señora, hasta el metro hasta chocó los otros días, acuérdense, 2 metros que venían del camino diferente, pero ¿cómo? Todas esas cosas las hemos visto. Por eso esto no nos debe asombrar. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.